Evangelio de abril 16, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos también un pedazo importante de la primera lectura de los Hechos. Los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín. El sumo sacerdote los reprendió. Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para la gracia de la conversión y el perdón. Nosotros somos testigos, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Los exasperó y decidieron matarlos. Muy bien. La explicación del Evangelio en una primera parte la tenemos de manera práctica en los Hechos de los Apóstoles. Aquí San Juan está hablando de Cristo, Hijo de Dios vivo, del eterno Logos. San Juan, cuando comienza su Evangelio, empieza con esas palabras hermosísimas: en argejo Logos, al principio el Logos, el verbo, la palabra. Y ahora está hablando de esta palabra que viene de lo alto. El que viene de lo alto está por encima de todos. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. En cambio, el contraste con el que está de la tierra y pertenece a la tierra, que habla cosas de la tierra. Pero Dios está sobre todos los que estamos en la tierra. Y luego dice San Juan: nadie acepta su testimonio. El que lo acepta certifica que Dios es verdadero. Vuelve a decir todavía más: el que viene de lo alto, el que es enviado, es decir, el Hijo de Dios, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha dado sin medida su Espíritu, el Espíritu Santo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde, al que es rebelde, la cólera divina perdura en contra de él. Vemos a un grupo de discípulos que son creyentes, que se han abierto a la gracia del Espíritu y son capaces de creer en el Hijo encarnado de Dios. Los apóstoles han sido llamados ante el Senado, ante el Sanedrín. Se les reprende, se les prohíbe, y ellos contestan algo muy hermoso que nosotros deberíamos de grabar en nuestros corazones. Primero hay que obedecer a Dios. Y lo vuelve a repetir: el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Si nosotros queremos creer en el Señor, tenemos que abrirnos a la verdad de Dios encarnado. Y al abrirnos, nos hacemos capaces de recibir el Espíritu. Pero una vez que lo hemos recibido como don, como gracia, tenemos que reconocer que es la tercera persona divina y no contristarlo, sino dejar que Él nos transforme, que nos haga renacer, como habíamos leído en días pasados. Ese renacer es volver a ser transformados por el Espíritu. Es obvio que primero hay que obedecer a Dios, porque Él está por encima de todos. Tenemos dos opciones, aunque una de ellas es terrible. La primera opción, la mejor opción, es creer en Dios y ser obediente a Dios.
esa conducirá a la vida eterna, aun cuando pueda enfrentarnos con las personas de la tierra, con el demonio y sus secuaces. Por eso dice, decidieron matarlos. El Sanedrín y todo el sumo sacerdote decidieron matarlos, pero ya veremos el día de mañana cómo efectivamente no se realiza esa amenaza, no en ese momento. La otra terrible es no hacer caso, es pretender vivir como seres de la tierra y permanecer en la cólera divina. ¿Por qué tanta diferencia? Porque Cristo se ha ofrecido a sí mismo como oblación purísima para pagar nuestras ofensas, de forma tal que nos ha reconciliado con Dios. El que no se acoge a esa reconciliación, entonces permanece fuera de la reconciliación. Le permanecen todos los pecados y todas las ofensas hechas a Dios. Por eso el Evangelio dice, la cólera de Dios permanece contra él. Más aún, porque su propio Hijo ha pagado con la sangre la redención de aquel que es necio y no la acepta. Y sin embargo la redención no es forzosa, se da solamente en el corazón que se abre, en el corazón que se humilla, en el corazón que acepta verdaderamente la realidad y es honesto. Y dice, Señor, yo he pecado contra ti tantas veces. Ahora que tú me mandas tu salvación, es decir, a Jesús, yo la acepto, sabiendo que soy un pecador, pero sabiendo también que tú me amas y lavas mis pecados. Entonces, tenemos precisamente la plenitud cada vez más del Espíritu Santo, porque el amor no se da con medida, se da siempre en su totalidad. Queridos hermanos, reconozcamos pues la necesidad de obedecer a Dios y de ser obedientes siempre, cada momento de nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la fortaleza para poder hacerlo. Dios les bendiga.